Buen día, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales. Llevamos la materia de régimen jurídico de la seguridad social. El día de hoy les vamos a tocar los temas 5.5 y 5.6 del ISFAM como servicio médico de las Fuerzas Armadas, así también como las prestaciones y servicios médicos del ISFAM. Somos los alumnos Alejandra Mendieta Rodríguez y Eli Sánchez Delgado. La frase motivacional que nosotros escogimos fue: la vida es un proceso de aprendizaje sin fin. Cada caída es tu oportunidad para levantarte más fuerte. No perdamos el sueño por las derrotas, porque cada una de ellas es una experiencia, sea buena o mala, nos está preparando para algo más grande. Y la canción motivacional que escogimos esta vez fue We Are Young de Fun. Este es el índice de todos los temas que vamos a hablar. 5.5. El ISFAM como servicio médico de las Fuerzas Armadas. En la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en el artículo 1, hace mención que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es un organismo público descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, como domicilio en la Ciudad de México. Ahora les presentaremos esta línea del tiempo del ISFAM. En 1976 fue su creación. Se funda el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, mediante la ley del 29 de diciembre de 1976. En 1993 se hacen modificaciones a esta ley, se reforman y adicionan artículos de la ley para ampliar prestaciones y actualizar los criterios de elegibilidad para pensiones y beneficios. En el 2003 se hace la ampliación a los servicios médicos, se fortalece la infraestructura hospitalaria y se modernizan los servicios de salud ofrecidos a militares y a sus familias. En el 2010 se reforma e incorporan más beneficios adicionales, se mejoran las prestaciones en materia de vivienda, créditos hipotecarios y apoyo a familias de militares caídos en servicio. En el 2015 se hace la actualización de la ley del ISFAM, se introducen nuevas disposiciones relacionadas con igualdad de género, reconociendo derechos de cónyuges del mismo sexo en materia de prestaciones. En el 2020 se digitaliza los servicios, se implementan herramientas digitales para agilizar trámites relacionados con pensiones, créditos y prestaciones médicas, mejorando la atención al usuario. En el 2023 se hace otra modernización de instalaciones y enfoque en salud mental, se inauguran nuevos centros médicos y se ponen en marcha programas de atención psicológica para miembros activos y retirados de las Fuerzas Armadas. En el artículo 2 de la misma ley hace mención de algunas de sus funciones, las cuales son otorgar las prestaciones y administrar los servicios a su cargo que la presente ley encomienda. 2. Administrar su patrimonio exclusivamente para el fin señalado en la presente ley. 3. Administrar los fondos que reciba con un destino específico, aplicándolos a los fines previstos. 4. Administrar los recursos del Fondo de la Vivienda para los miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Armada, a fin de establecer y operar un sistema de financiamiento que les permita obtener un crédito barato y suficiente. Del mismo 5.5, el ISFAM como servicio médico de las Fuerzas Armadas, el patrimonio de este instituto se constituye por: número 1, los bienes, derechos y obligaciones que integran sus inventarios y registros. 2, las cuotas que aporten los militares y sus familias derechohabientes en los términos que para este objeto establezcan las disposiciones legales. 3, las aportaciones del gobierno federal señaladas en esta ley para prestaciones específicas. 4. Una cantidad anual a cargo del gobierno federal equivalente a un 15% de los haberes de retiro y de las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas. 5. Los bienes que por cualquier título adquiera el instituto, así como los rendimientos y remanentes que obtenga por virtud de sus operaciones. 6. Los fondos del seguro de vida militar, colectivo de retiro y de vivienda militar. Del Fondo de Trabajo, Fondo de Ahorro, Seguro de Vida Militar y Seguro Colectivo de Trabajo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en su artículo 58, el Fondo de Trabajo estará constituido con las aportaciones que el gobierno federal realice a favor de cada elemento de tropa y personal de tripulación, equivalente al 11% de sus haberes, a partir de la fecha en que causa alta o sea reenganchado hasta que obtenga licencia ilimitada, o bien quede separado del activo o hacienda oficial.
Este fondo será administrado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, conforme a la ley orgánica. En el artículo 18 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas habla de las prestaciones que se otorga con arreglo a dicha ley, entre las cuales se encuentra en su fracción 22 el servicio médico integral. De la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en su artículo 142, hace referencia al servicio médico integral. La atención médica quirúrgica es el sistema por el cual se trata de conservar y preservar la salud de las personas, entendiéndose por el concepto no solo de bienestar físico y mental, sino también de la ausencia de enfermedad. La atención médico-quirúrgica a los militares con haber de retiro y a los familiares de los militares que perciban haberes y haber de retiro se prestará por el instituto en sus propias instalaciones o como servicios de subrogado con la base en la aportación del gobierno federal especificada en el artículo 221 de esta ley. También tendrán derecho al servicio médico integral en los términos señalados en el párrafo que antecede los derechohabientes del militar sentenciado a cumplir una pena privativa de libertad que no haya sido destituido del empleo. Algunos de los familiares de los militares que tienen derecho a estas prestaciones son cónyuge o concubina, hijos menores de 18 años, hijos mayores de edad que no hayan contraído matrimonio, hijos incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente por enfermedad congénita, madre y padre. Ahora yo voy a hablar acerca del tema 5.6, que son las prestaciones y servicios médicos del ISFAM. La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en el artículo 18, menciona las prestaciones que se otorgan con arreglo acuerdo a la ley antes mencionada, que son el haber de retiro, la pensión, la compensación, pagos de defunción, ayuda para gastos de sepelio, fondo de trabajo, fondo de ahorro, seguro de vida, seguro colectivo de retiro y la venta de casa y departamentos. También como parte del artículo 18, otras prestaciones son la ocupación temporal de casas y departamentos mediante cuotas de recuperación, préstamos hipotecarios y a corto plazo, tiendas, granjas y centros de servicio, servicios turísticos, casas hogar para retirados, centros de bienestar infantil, servicio funerario, becas y créditos de capacitación científica y tecnológica, centros de capacitación, desarrollo y superación para derechohabiente. Finalmente, otras prestaciones que se estipulan en el artículo 18 son los centros deportivos y de recreo, orientación social, servicio médico integral, farmacias económicas, vivienda, beca de manutención, beca escolar y la beca especial. Ahora voy a profundizar más en la vivienda y otras prestaciones. En el artículo 100 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establece que, a fin de atender las necesidades de habitación familiar del militar, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas deberá, primero, administrar el Fondo de la Vivienda para los militares en activo y segundo, establecer y operar con este fondo un sistema de financiamiento para permitir a los militares en activo obtener crédito barato y suficiente para, ya sea adquirir en propiedad habitaciones incluyendo las sujetas al régimen de condominio, construir, reparar, ampliar o mejorar sus habitaciones o bien pagar los pasivos que tengan por los conceptos anteriores. Otras de las obligaciones acerca de la vivienda que tiene el ISFAM que están estipuladas en el artículo 100 son coordinar y financiar con el propio fondo programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Administrar, conservar, mejorar y, en su caso, ampliar con casas adicionales las unidades habitacionales de su propiedad. Adquirir y construir con recursos diversos al Fondo de la Vivienda Militar casas habitación para ser vendidas a precios módicos a militares en situación de retiro. Construir unidades habitacionales en plazas importantes del país para su ocupación temporal mediante cuotas de recuperación por personal de generales, jefes, oficiales y tropa, y sus equivalentes en la Armada de México en situación de retiro y, finalmente, construir unidades habitacionales en lugares próximos a los campos militares, bases navales o aéreas y cuarteles de las Fuerzas Armadas
para ser ocupadas temporalmente mediante cuotas de recuperación por personal de generales, jefes, oficiales y tropa, y sus equivalentes en la Armada de México en servicio activo. El artículo 19 de la ley del ISFAM hace mención que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina tramitarán ante el Instituto la afiliación de su respectivo personal en situación de activo y de retiro y a sus derechohabientes. Los documentos de identificación que expida el Instituto serán válidos para ejercitar los derechos a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior. Es facultad del militar afiliar a sus derechohabientes y designar a sus beneficiarios, y su obligación mantener actualizada dicha afiliación y designación. El Instituto afiliará a los hijos menores del militar, con la sola presentación de copia certificada del acta de nacimiento del hijo de que se trate, o bien por mandamiento judicial. El artículo 20 de la ley del ISFAM establece que el Instituto expedirá a los demás beneficiarios de esta ley una cédula de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que legalmente les correspondan. En caso de que el beneficiario carezca de esa cédula, se proporcionará el servicio médico quirúrgico mediante la exhibición de una constancia provisional que expedirá el Instituto o las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. En su caso, con la sola comprobación de la relación familiar, sin perjuicio de atender de inmediato los casos de extrema urgencia a reserva de probar posteriormente el derecho que les asiste. Ahora les hablaré acerca del artículo 177 de la ley del ISFAM. Este artículo nos dice que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina informarán al Instituto y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC, en un término no mayor de 15 días, contados a partir de la fecha en que se generen de las situaciones siguientes: las altas y bajas del personal en las Fuerzas Armadas, las licencias ilimitadas que se concedan, los nombres y las jerarquías de los militares que hayan cumplido la edad límite y los nombres de los familiares que los militares señalen para disfrutar de los beneficios que la presente ley concede. Esto último también dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el militar cause alta, o en el mismo plazo cuando cambie sus beneficiarios. Las mismas secretarías y los militares proporcionarán al instituto y al banco los datos que soliciten en relación con las funciones que les señala esta ley. Esta es la bibliografía de nuestro tema, un pequeño cuestionario acerca de las diapositivas, una actividad referente al tema y eso es todo. Muchas gracias por su atención.